Aprendiendo con Mari Trejo. Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre los ángulos. Me ayudaría mucho si me regalas un like para que mi video lo vean más personas. Ángulo es el arco que se forma entre dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice. Los ángulos se miden en grados. Y el instrumento que utilizamos para medirlos se le conoce con el nombre de transportador. Veamos cómo utilizarlo. El transportador tiene aquí en la parte central inferior un punto que debemos de colocarlo justo en el vértice donde se unen las dos semirrectas. También debemos tener cuidado que una de las dos semirrectas apunte hacia el cero. A partir de ahí veo de manera ascendente hasta qué número llega la segunda semirrecta. En este caso llega hasta el 30, por lo tanto mi ángulo es de 30 grados. Ahora veámoslo de este lado. También colocando la parte central del transportador justo en el vértice y teniendo cuidado de que una de las semirrectas apunte hacia el cero. A partir de ahí vemos de manera ascendente donde llega la segunda semirrecta y observamos que llega hasta el 30. Por lo tanto, mi ángulo es de 30 grados. Los ángulos se clasifican de diferente manera, pero vamos a tomar como referencia la clasificación de los ángulos rectos. ¿Cuáles son estos? Muy fácil. Nuestro transportador colocado de la manera que ya conocemos, observando que esté la parte central justo en el vértice y una de las semirrectas apuntando hacia el cero, observamos hasta dónde llega la segunda semirrecta y si llega hasta el número 90, entra en la clasificación de los ángulos rectos. Todos los ángulos de 90 grados son rectos. Y las siguientes clasificaciones van a tomar como referencia esta clasificación. ¿Qué quiere decir? Que todos los ángulos que sean menores a 90 grados se le conocen con el nombre de ángulos agudos. Veamos algunos ejemplos. Fíjate bien que la parte central del transportador está en el vértice y una de las semirrectas en el cero. Vemos de manera ascendente los números y a ver dónde queda la segunda semirrecta. Llega hasta el número 70. Por lo tanto, este ángulo de 70 grados, que es menor a 90, es un ángulo agudo. Un nuevo ejemplo, colocando correctamente nuestro transportador aquí en el vértice y viendo que una de las semirrectas está en el cero, buscamos de manera ascendente donde llega la segunda semirrecta y vemos que llega hasta el número 50. Este ángulo mide 50 grados y al ser menor que 90 grados es un ángulo agudo. De este lado también, observa con cuidado. Nuestro transportador, colocado correctamente su parte central justo aquí en el vértice, observando que una de las semirrectas llegue al cero, aquí nos van a servir los números de la parte exterior para ver de manera ascendente dónde llega la segunda semirrecta. Y vemos que llega hasta el número 30. Este ángulo es de 30 grados. Por lo tanto, al ser menor de 90 grados, también es un ángulo agudo. Ahora, ¿qué te parece si vemos en algunos de los objetos que utilizamos en la vida real donde podemos ver ángulos agudos? Fíjate aquí en este columpio. En esta parte de aquí, colocado el vértice donde se unen estas dos semirrectas, observamos que el espacio o el arco que se forma es menor a 90 grados, por lo tanto es un ángulo agudo. Aquí tenemos otro ángulo agudo. Y tú puedes buscar más en esta misma imagen. Recuerda, los ángulos agudos miden menos de 90 grados. Ahora, tú ya viste cuáles son los ángulos de 90 grados. Aquí tenemos algunos objetos que podemos utilizar en nuestra vida diaria, como esta escuadra,
En la parte que se forma la L, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Aquí en esta mesa también tenemos un ángulo de 90 grados. Y no es el único. Aquí vemos otro y podemos buscar muchos más. Ahora vamos a otra clasificación, que son los ángulos que miden más de 90 grados, pero menos de 180. 180 es justamente la medida de nuestro transportador. Fíjate bien, aquí inicia en el 0 y termina en el 180. De la misma manera, si utilizamos los números de la parte exterior, aquí inicia en el 0 y termina en el 180. Veamos un ejemplo colocando correctamente nuestro transportador, viendo que el vértice esté colocado justo donde corresponde y la primer semirrecta apuntando hacia el 0. Ya basta con observar de manera ascendente hasta donde llega la segunda semirrecta. Observamos que llega hacia el número 140, entonces nuestro ángulo es de 140 grados. Y al ser más que 90, pero menos de 180, es un ángulo obtuso. Un ejemplo más podría ser este. Fíjate cómo se coloca correctamente el transportador. Su parte central aquí en el vértice. Observamos la primer semirrecta que apunta hacia el 0. Vemos de manera ascendente hasta qué número llega y observamos que llega hasta el número 170. Por lo tanto, nuestro ángulo es de 170 grados. Y al ser mayor que 90, pero menor que 180, también es un ángulo obtuso. Ahora veamos aquí este objeto que podemos utilizar en una alberca o en una playa. Observamos aquí donde se unen las dos semirrectas. Colocamos nuestro transportador correctamente en el vértice. Nos aseguramos que la primera semirrecta apunte hacia el 0. Vemos dónde termina la segunda semirrecta y ya podemos determinar que es un ángulo de 150 grados, clasificándolo también en un ángulo obtuso. Aquí tenemos algunos ejemplos más donde podemos ver ángulos obtusos, como en una laptop, donde la cubierta está abierta más de 90 grados. Tenemos también unas tijeras abiertas formando un ángulo mayor de 90 grados, pero menor de 180, es un ángulo obtuso. También aquí en el techo de esta casa tenemos otro ángulo obtuso. Y tenemos más clasificaciones. Por ejemplo, si un ángulo tiene una abertura o tiene un arco justamente de 180 grados, que es lo que mide un transportador, tendremos un ángulo llano. Observémoslo de esta manera. Aquí está el vértice, tenemos la primer semirrecta que comienza en el 0. Observamos todo el arco y vemos que llega hasta el número 180. Por lo tanto, es un ángulo llano. Ahora tenemos los ángulos cóncavos, que son los que miden más de 180 grados, pero menos de 360. Aquí estoy recurriendo a un transportador donde tiene un ángulo completo, es decir, de 360 grados. Aquí vemos en la parte interior 0, 10, 20 y así hasta llegar a 360 grados. Pero vamos a ubicar un ángulo cóncavo. Por ejemplo, este. Una de las semirrectas tiene que apuntar al 0. Vemos la abertura contando de manera ascendente. Observamos que llega hasta el número 220 y por lo tanto tenemos un ángulo cóncavo mayor de 180 pero menor de 360. Y finalmente tenemos ahora sí el ángulo completo, que es el que da el giro de 360 grados. Y al hacerlo forma una circunferencia. Espero el tema te haya sido de utilidad. No olvides suscribirte para que sigas viendo más videos que te pueden ayudar a repasar lo que te enseñan en la escuela. ¡Nos vemos pronto!